Anciana no resistió crueldad de su hija adoptada, pero minutos más tarde pasaría esto. Vicente era un joven pobre que se ganaba la vida cortando el césped de los jardines y tocando con su guitarra en bares y restaurantes de la ciudad para costearse su carrera como abogado. Una tarde, mientras caminaba hacia su casa, pasó junto a una lujosa mansión en cuyo jardín había trabajado en un par de ocasiones, y fue entonces cuando vio la dramática escena. Algo se agitaba dentro del agua de la piscina. Al principio, supuso que a lo mejor se trataba de un perro divirtiéndose, pero enseguida recordó que cuando trabajó en aquella casa nunca vio allí a ninguna mascota. Entonces miró con atención y lo que vio lo dejó sin aliento. No era un animal, sino doña Lucrecia, la dueña de la mansión, quien estaba dentro del agua. Y no se encontraba divirtiéndose, sino a punto de ahogarse. Vicente no lo pensó dos veces. Saltó como pudo la reja que separaba la mansión de la calle y se arrojó a la piscina. Nadó hasta donde se encontraba la anciana, la tomó consigo y nadó de regreso hasta la orilla, donde logró prestarle los primeros auxilios y salvarle la vida. Vicente quiso llamar a una ambulancia para que revisaran con detalle la salud de la anciana, pero ella se lo impidió. Le dijo que no era necesario y que ya se encontraba completamente bien. Eso sí, ella quedó enormemente agradecida por aquel noble gesto y, tras reconocer en su salvador al chico que otras veces, en el pasado, había trabajado en su jardín, quiso recompensarlo con dinero, pero él lo rechazó. Le parecía de mal gusto aceptar una remuneración económica por algo que le nació del corazón y que hizo desinteresadamente. Después de mucho insistir, lo único que logró conseguir doña Lucrecia fue que Vicente aceptara pasar al día siguiente por la mansión, podar nuevamente el césped de su jardín y compartir un café con ella. Los acontecimientos se habían sucedido tan rápido que Vicente no se percató que detrás de todo aquello se escondía algo raro. Si era verdad que, tal y como ella dijo, doña Lucrecia había caído a la piscina al tropezar mientras se encontraba caminando cerca del agua, porque cuando él la vio se encontraba en el centro y no cerca de la orilla. La piscina no tenía corriente como para pensar que las aguas la habían arrastrado, pero en ese momento el joven solo se preocupó por salvar la vida de la anciana y no tuvo tiempo para pensar en nada más. Vicente solo se percató de que algo andaba mal cuando, al visitar al otro día a doña Lucrecia y entrar a su mansión a compartir un café con ella, tras arreglarle el jardín, vio que las paredes de la casa se encontraban algo despobladas. En el pasado, cuando él fue a trabajar en el jardín de la mansión, alcanzó a ver que las paredes de la casa se encontraban repletas de cuadros. Vicente era un chico humilde, pero no por ello ignorante. Estudiaba Derecho en una universidad y tenía algunas nociones de arte. Y en ese entonces, le pareció que las pinturas que reposaban en aquella casa no eran reproducciones baratas, sino originales de artistas famosos. De hecho, ver esas pinturas de cerca fue la verdadera razón por la cual aceptó la invitación de doña Lucrecia a tomar un café en agradecimiento por rescatarla de ahogarse. Quería detallarlas más de cerca, pero ahora que se encontraba allí adentro, veía las paredes de la casa vacías, sin ningún cuadro colgado. Lo otro que le pareció extraño a Vicente fue que él recordaba, de sus visitas anteriores al jardín de la mansión, que allí, además de doña Lucrecia, vivía la hija de esta, una joven hermosa pero presumida, que nunca lo determinó. Pero ahora parecía que allí no vivía nadie más que la anciana. Vicente, sin embargo, era una persona prudente y simplemente se limitó a tomar su café y hablar de cualquier cosa con la mujer, pero no se atrevió a compartirle sus inquietudes. Cuando terminó, aceptó en pago por sus servicios de jardinero exclusivamente la tarifa que cobraba regularmente y se despidió con la promesa de regresar pronto dentro de una semana. Durante esa semana, fue muy poco el tiempo que tuvo para pensar nuevamente en doña Lucrecia. Los días del muchacho eran bastante agitados, dormía poco y se gastaba las horas entre las clases, los toques con su guitarra en restaurantes y sus servicios de jardinería en otras casas de la ciudad.
Pero los compromisos de Vicente no nublaban su memoria, y siendo un hombre de palabra, al cabo de una semana, cumplió la promesa que le hizo a doña Lucrecia de regresar nuevamente a visitarla. En esta ocasión, fue ella la que despertó su curiosidad por él y comenzó a preguntarle sobre su vida. Se sorprendió al saber que el humilde muchacho que le cortaba el césped no se dedicaba exclusivamente a eso, sino que ese trabajo era tan solo el medio con el que se costeaba su carrera universitaria como abogado. Vicente se despidió de doña Lucrecia, pero sin darse cuenta, nuevamente le prometió visitarla al cabo de una semana, y así, poco a poco se convirtieron en una curiosa pareja de amigos con varias décadas de diferencia entre sí. Tomaban café, hablaban de sus vidas y hasta leían juntos. Doña Lucrecia deseaba compartir con Vicente mucho más que un café. Anhelaba pagarle el resto de lo que le quedaba de carrera para que no tuviera que trabajar más y pudiera consagrarse por completo a sus estudios. Pero el muchacho le había demostrado ser alguien con mucha dignidad, a quien le gustaba ganarse todo con el sudor de su frente sin que le regalaran nada. Un día, sin previo aviso, la anciana, sin que Vicente se lo preguntara, le respondió las dudas que él tenía sobre ella. Le contó que, durante toda su vida, la única pasión que había tenido era el arte, y siendo dueña de una gran fortuna, se dedicó a comprar pinturas famosas para que adornaran su mansión. Pero las pinturas no lograron sacarla de la soledad a la que se había entregado voluntariamente cuando fue traicionada por el único hombre que amó. Buscando entonces una compañía en alguien que no la pudiera traicionar, Lucrecia decidió adoptar a una niña huérfana. Pero la pequeña, en vez de sentir gratitud hacia la mujer que la adoptó, sintió solo un profundo rencor hacia Lucrecia. Ella creyó que era cuestión de educarla y le costó una educación de calidad en los colegios más caros de la ciudad. Pero todo fue inútil. La niña creció, se hizo mujer y su rencor hacia Lucrecia se mantuvo intacto. Aprovechando la edad avanzada de su madre adoptiva, comenzó a humillarla y hasta intentó robarla. Pero Lucrecia tenía muy bien asegurada su fortuna en cuentas bancarias y cajas de seguridad, y su hija no pudo quitarle el dinero. Un día, sin embargo, al regresar de su casa, luego de un chequeo médico, doña Lucrecia encontró las paredes de la casa vacía, y su hija adoptiva no se encontraba por ningún lado. Resignada a no poder robarle dinero en efectivo ni joyas a su madre, decidió robarle lo más preciado para ella, las pinturas. Así no solo se aseguraba una jugosa suma de dinero, pues aquellas pinturas valían una verdadera fortuna, sino que además destrozaba emocionalmente a Lucrecia, pues los cuadros habían sido el esfuerzo de toda una vida, su gran pasión, su gran amor. El plan de la hija adoptiva de doña Lucrecia estuvo a punto de ser perfecto, pues la anciana, al ver que había perdido todo lo que amaba, decidió suicidarse. Muerta, las propiedades habrían pasado a nombre de su hija, que no se merecía nada. Pero cuando intentó acabar con su vida, arrojándose a la piscina de la mansión, fue salvada por Vicente, que casualmente pasaba por allí. Al principio, la anciana pensó que bastaría con volver a quedar sola para atentar nuevamente contra su vida. Pero cada vez que lo intentó, pensar en Vicente la obligaba a detenerse. La amistad que se fue cosechando con él era tan pura, bonita e intensa, que volvió a tener motivos para vivir y fue sepultando, sin darse cuenta, la loca idea de suicidarse. Cuando doña Lucrecia murió años después, Vicente la lloró como si se tratara de su verdadera madre. Ya para entonces, el joven se había graduado como abogado y tenía un empleo en el que ganaba un salario modesto. Al regreso del cementerio, en la oficina en la que trabajaba, lo esperaba un hombre muy elegante. Era el abogado de doña Lucrecia, que venía a informarle que, antes de morir, la anciana había puesto a su nombre todas las propiedades de las que era dueña. Inmediatamente, Vicente, sabiéndose el heredero de los bienes de doña Lucrecia, entabló una demanda contra la hija de Lucrecia por el robo de las pinturas. Luego de una ardua investigación, la policía pudo recuperar el 60% de los cuadros. Vicente no lo hizo para aumentar su fortuna, sino para honrar la memoria de aquella anciana, a la que aprendió a querer
como una verdadera madre. Si el video te gustó, no te olvides de dar like y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete para conocer más historias como esta y comparte con tus amigos. Hasta la próxima.